con la ponencia Prevención de la depresión y autocuidado emocional, a cargo de César Andrés Sepúlveda Gómez. Él es profesional en psicología clínica de la Universidad Católica Luis Amigó y fundador de la Fundación CENVI ONG. Recibámoslo, por favor, con un aplauso. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días para todos. Mi nombre es César Sepúlveda, creo que eso ya está claro. Mi profesión es psicólogo, trabajo en el campo clínico y el día de hoy, primero que todo, quiero hacer un muy grande agradecimiento a la IES-SINOC por todo este proceso que viene realizando para permitirnos a nosotros como profesionales del sector salud y de un sector que se encuentra en crisis como es la salud mental, para tener estos espacios de acercamiento, para tener esa oportunidad de brindar herramientas funcionales para mejorar nuestra calidad de vida. Muchas gracias a SINOC por este espacio. Bueno. Ahora sí vamos a hablar el día de hoy sobre la depresión, sobre nuestras emociones y sobre cómo en el momento que estamos viviendo, vulnerados por nuestra percepción de nuestra emocionalidad, empezamos a cometer una serie de acciones que empiezan a generar escuela. Escuela en mi forma de pensar, escuela en mi forma de actuar y de interpretar a un mundo. El día de hoy ese es el objetivo, que entendamos cómo funciona esto y cuáles son las herramientas muy funcionales y muy prácticas que me permitirán hacer un acto de entendimiento de mi situación emocional. Bueno, primero que todo hablemos un poco sobre la tristeza y cómo la tristeza es algo que es distinto de la depresión, ya que la tristeza, ¿qué es? Es una de nuestras 6 emociones primarias, entre las cuales tenemos la alegría, la tristeza, que son nuestras emociones puras, y luego el resto de nuestras emociones primarias, como lo son la ira, el miedo, el asco y la sorpresa. Entonces, una emoción en nuestro cuerpo, físico y emocional, debe durar un estándar de unos pocos segundos hasta 120 segundos, a veces un poco más. Pero entonces, ¿qué pasa cuando una tristeza se nos extiende en el tiempo? Cuando una tristeza se convierte en un estilo de vida o un estilo de personalidad. Ahí es donde entramos a la melancolía y da paso sin duda a los episodios depresivos, los cuales, prolongados en el tiempo, van formando el trastorno mental conocido como depresión, la cual, como bien nos comentaba nuestro compañero Disney hace un instante, va en niveles, desde los niveles básicos hasta los niveles más graves. Bueno, entonces, ¿qué es lo que diferencia una tristeza de una depresión? En primera instancia, la diferencia de la tristeza hacia la depresión está relacionada con nuestros mecanismos a la hora de afrontar ese motivo que nos genera la tristeza. Es decir, cada uno de nosotros cuenta con una cantidad de marcadores, de identificadores que van desde nuestros genes hasta nuestra historia de aprendizaje, que nos permiten desarrollar herramientas a veces funcionales y a veces muy disfuncionales a la hora de enfrentarnos a ese tipo de malestar. Bueno, desde la tristeza y ya el trastorno de la depresión se llegan a generar comportamientos de evitación de ese malestar, donde el más delicado de todos es directamente el comportamiento suicida, y es indispensable en un escenario como estos que nos permitamos construir un espacio para profundizar al respecto. El suicidio es la segunda muerte más común en el planeta en cuanto a razones por las cuales se muere, y la principal población en riesgo es desde los 15 hasta los 29 años. Acá hay un detalle que me parece muy importante que conozcamos, y es que cada 40 segundos en el mundo una persona ha terminado su vida por el suicidio. ¿Qué nos lleva al suicidio? ¿Qué es lo que produce este tipo de afectación? Eso lo vamos a aprender el día de hoy. Bueno, del lado izquierdo aquí podemos contemplar el informe de Colombia como potencia de vida, un informe actualizado donde nos muestra por departamentos en nuestro país cuál es la tasa de suicidio realizado. Y ahí podemos encontrar que en Colombia Caldas está ubicado en el segundo lugar.
solamente superado por Baupés. Y podemos ver cómo se genera un incremento constante en esa estadística de comportamiento suicida. Y a tener muy en cuenta, estas son cifras muy actualizadas. Entonces, nosotros, ¿por qué llegamos a generar una depresión? Existen depresiones que están relacionados con nuestros factores biológicos, es decir, papá y mamá o algunas personas en la familia han tenido una depresión y esa depresión está marcada en una probabilidad de desarrollarse. Afortunadamente, desde la genética la probabilidad no es muy alta que se desarrolle, pero en la misma depresión biológica podemos hablar de una depresión que se genera desde lo orgánico, es decir, nuestro cuerpo genera alteración en cómo nosotros percibimos nuestro mundo emocional, en cómo nosotros nos estamos relacionando con todo lo que ocurre alrededor de nuestro mundo. Existe una depresión química que yo quiero que la comprendamos como lo evadido. En nuestra primera ponencia el día de ayer se hablaba de cómo nosotros empezamos a aplicar estrategias para evadir esos momentos de soledad en el cual se construye el malestar. Se hablaba desde las drogas, se hablaba desde el consumo de sustancias y yo quiero que aquí expandamos un poco ese cajón para incorporar una cantidad de características con las cuales nosotros evadimos nuestro espacio de malestar. Aquí se hace la pregunta, ¿está bien estar mal? Creo que ustedes ya tienen una respuesta. Ahora sumémosle, cuando nosotros estamos mal, configuramos unos patrones de evitación de ese malestar. Veámoslo como el consumo excesivo de alcohol, veámoslo también como el consumo excesivo de series de televisión, de redes sociales, como no soy capaz de quedarme quieto y evado mi emocionalidad. Luego está la depresión reactiva, esta se considera la depresión más adaptativa de todas. Porque todos en nuestro proceso de vida, y esta parte no es opcional, eso llevémoslo para la casa, vamos a tener que pasar por depresiones reactivas y es cuando perdemos algo que tiene demasiado significado en nuestra vida. Por ese motivo, esa es una depresión episódica por la cual nosotros transitamos. Está también la depresión neurótica y es como yo entro en un proceso de juicio y de autocrítica profunda en la cual me culpabilizo por todo lo que ha pasado alrededor de mí, como si de alguna manera el bienestar de las personas tuviera que depender de mí. Y miremos cómo funciona esa lógica tan ilógica, esa lógica tan perversa, porque nuestra mente siempre está buscando atar patrones de comportamiento. Es decir, hoy no me saludaron, ay mira, ¿por qué está tan diferente hoy conmigo? ¿Qué es lo que está pasando? Es que ese es el mundo emocional de la otra persona, ese no es mi mundo emocional, ¿y por qué me tengo que empezar a cargar con eso? Ahí hay un cuestionamiento muy interesante. Y sin duda está la depresión conectada con lo existencial. Es decir, cuando empezamos a cuestionarnos por lo que no nos permitimos vivir, las decisiones que no tomamos y que hubiera sido de. Bueno, desde la psicología existen muchos enfoques que nos permiten tener una claridad profunda en qué es lo que realmente significa una depresión. Uno de los grandes padres de la psicología, Beck, él creó algo llamado la triada de la depresión de Beck, que nos permite entender que una persona con depresión tiene una visión negativa y catastrófica de su propio ser. Es decir, un yo que se cuestiona, se autocritica y se multiplica en malestar hacia sí mismo. Tiene una visión negativa de lo que él imagina que el mundo piensa de él. Es decir, los demás solamente pueden ver los errores y los fracasos que yo cometo. Y además tiene una visión no adaptativa de un futuro. Inexistencia de proyecto de vida, inexistencia de estrategias de afrontamiento ante lo que nos pueda venir más adelante. En la psiquiatría se habla de una depresión sintomatológica, en la cual nos encontramos la triple A, que es la anedonia, la abulia y la apatía. Voy a compartirles. En latín, el prefijo A, la primera letra A, siempre nos quiere decir sin. Y anedonia es sin hedonismo, es decir, sin la capacidad de disfrutar lo placentero de la vida.
Cuestionémonos un poco sobre esto. ¿Cuántas veces están pasando las cosas bonitas de nuestra vida y estamos desconectados de ese momento, de ese instante que puede estar generando la diferencia en mi vida? Luego nos tendríamos que ir a la apatía. En la apatía estamos evitando construir esas experiencias de valor, estamos evitando conectar con esas personas, con esos lugares, con esos espacios que entran profundamente a construir bienestar emocional. Y la abulia, sin bulia, y bulios es voluntad, es cuando la persona tiene una depresión tan profunda que no tiene la voluntad para hacer las cosas, entre comillas, más básicas. Una persona con una depresión altamente desarrollada presenta un gran desafío para levantarse de la cama, presenta un gran desafío para bañarse. Simplemente el tender una cama o el bañarse ya es una hazaña. Entonces, comprendamos por qué funciona esto. También desde el enfoque de la psicoterapia centrada en sentido de vida, la logoterapia, creada por Viktor Frankl, un hombre maravilloso, maestro de vida. Viktor Frankl fue un prisionero en campos de concentración. Él fue psiquiatra y él fue el escritor de El hombre en búsqueda de sentido. Él, cuando entra a los campos de concentración, él pasó por 4, entre ellos Auschwitz, Auschwitz II, el infame Auschwitz II, Terezín, y no recuerdo en ese momento el otro. Él, en el momento que entra al campo de concentración, entra con su madre, entra con su padre, entra con su hermana, entra con su esposa y su esposa embarazada, presentando un hijo físico y un hijo emocional, que es el libro que él estaba escribiendo en ese momento. Entonces él entra a ese escenario haciéndose 2 promesas. Sabiendo lo que se iba a enfrentar, él se promete en primera instancia: yo no me voy a suicidar, yo no voy a terminar con mi vida, y me exijo a mí mismo desarrollar un aprendizaje de valor para el resto de la humanidad desde esta experiencia. Entonces él crea algo que llamamos en la psicología de la logoterapia como la triada trágica, donde tenemos los 3 factores que no son opcionales en nuestra vida, que son la culpa, el sufrimiento y la muerte. Culpa porque nosotros tenemos culpa por acción y culpa por omisión. Es decir, si dejamos de hacer las acciones, nos llegamos a sentir mal. Si hacemos las acciones, nos podemos llegar a sentir mal. Sufrimiento, porque el sufrimiento nace de nuestro apego, y nuestro apego no es malo que nos apeguemos de más, que eso es una cosa muy diferente. Entonces, sin un apego no existe el trabajo por una voluntad, por un sueño o por un bienestar. Y la muerte, porque la muerte es el proceso más relevante, porque es la que nos llama a vivir, a entender que día a día hay un contador en el cual podemos extraer y experimentar la experiencia o podemos dejar de hacerlo. Entonces, frente a la culpa, tenemos 4 características en la culpa: que existe una culpa normativa o real. Esto quiere decir, he cometido un error, he hecho un daño, y desde ese daño yo puedo generar un aprendizaje de valor para dejar de herir, para dejar de hacerme daño y para construir lazos más sólidos. Existe una culpa irreal que está conectada con cómo nosotros tratamos de generar control sobre factores que están fuera de nuestro control. La culpa loca está relacionada con cuando intentamos controlar nuestra mente, que en nuestra mente hay procesos que no podemos controlar, pero que sí podemos direccionar. Y existe una culpa existencial relacionada con cuando yo no me estoy sintiendo conectado a mi sentido de vida. Es decir, cuando yo no despliego las herramientas o mecanismos de defensa que me permiten construir una identidad sólida y firme para responder al desafío de la vida. Con el sufrimiento tenemos un sufrimiento que es necesario, es decir, un sufrimiento el cual nosotros podemos entrar a batallar con él y a construir sentido de coherencia. Miremoslo, por ejemplo, los que son padres, miremos lo que son los hermanos, miremos esas personas que se sacrifican y hacen grandes esfuerzos para construir bienestar para terceros. Nada más nos decían hace un momento, el doctor Cristian nos mencionaba las personas, los padres, cómo ellos buscaban
y daban mayor cantidad de respuestas y eran más resilientes o más fuertes a la hora de enfrentarse al síndrome de burnout. Y ahí hay una relación súper importante. Pero por el contrario, existe un sufrimiento que es innecesario. Y es cuando hay un proceso que ya ha terminado en nuestra vida, llamémoslo una relación, llamémoslo un conflicto interior, el cual ya ha finalizado y yo sigo conectado con esa experiencia y no me permito hacer una trascendencia sobre él. Y ese sufrimiento entra a no generar valor para que yo pueda decir, es que este sufrimiento me permite y le permite a mi familia generar un crecimiento, un aprendizaje, un desarrollo evolutivo. Miremos, por ejemplo, el sufrimiento ineludible. Quiero que cada uno se remita un poco al pasado, hace apenas 4 años. ¿Dónde nos encontrábamos hace 4 años? Nos enfrentábamos a una crisis sanitaria, donde contra nuestra voluntad no se nos permitía experimentar el salir, el compartir con otras personas. Y en ese momento, ¿qué es lo natural? Que nuestro cuerpo se rebele, que nuestra mente empiece a generar sobrepensamiento, reflexión, hiperreflexión, que haya una rumiación por allá. Entonces, el culpabilizarnos o el querer generar una respuesta por controlar una situación que es ineludible, nunca va a construir una solución real sobre ese elemento que no tengo control. Y cuando encontramos que existen sufrimientos que se pueden evitar, aquí viene la pregunta, ¿para qué sufrir por algo que se puede evitar? Y existe un sufrimiento conectado con la vida sin sentido, es decir, tengo una casa, tengo un carro, tengo un proyecto de vida, pero no siento que mi vida esté generando algún bienestar, ni para mí ni para las personas que me son de valor. Y sin duda está la muerte, que la muerte desde la terapia centrada en sentido de vida e incluso desde las terapias de tercera generación se ve como un detonante del valor positivo. ¿Por qué? Porque nos invita a reflexionar que cada uno de nosotros tiene una conversación, tiene una acción, tiene un algo que está pendiente y que no debemos postergar. Es un llamado a concientizarnos de lo sutil y lo efímero que es el fenómeno que nosotros llamamos la vida. Bueno, estamos hablando en un simposio de salud mental y debemos tener en cuenta esto que llamamos el estigma y el autoestigma. ¿De dónde viene eso? El estigma y el autoestigma está producido por una familia, por una sociedad y un individuo que está en contra de sí mismo. Es decir, nuestras caras a la hora de afrontar la construcción de nuestra personalidad es como nosotros empezamos a construir un discurso interno con el cual casi nos casamos. Y es esa vocecita que está dentro de nosotros que comúnmente se empieza a desarrollar en la infancia, donde tenemos esos referentes simbólicos y magníficos que son nuestros padres, que a veces desde esa voluntad de querer desarrollar nuestras habilidades empiezan a utilizar lenguajes que son altísimamente dañinos. Esas frases invalidantes como es que te falta fuerza de voluntad, a ver, vamos a enfrentarnos a esto diferente, ¿por qué no te esfuerzas más? ¿O por qué no eres como? Todos estos comentarios están centrados en que ese chico, esa chica, esa persona quiere desarrollar más potencia, más habilidad, pero si lo hacemos desde una invalidación emocional, es decir, si no podemos conectar con el sufrimiento emocional de esa persona, estamos construyendo un malestar, no un bienestar. Algunos de los factores de riesgo frente a la depresión, sin duda está la disminución en el placer en las actividades gratificantes. Hace un momento les mencionaba el término de la anedonia, ¿sí? La persona no disfruta lo que está haciendo, ese es un signo de preocupación. El insomnio o la hipersomnia es no estoy durmiendo, tal vez estoy durmiendo demasiado, no estoy durmiendo porque me estoy sobrepensando, me estoy hiperpensando mi realidad, o estoy durmiendo demasiado, ¿para qué? Para evadir el tener que vivir mi vida. Está una fatiga que cuando se vuelve crónica es un cuerpo que está comunicando una realidad emocional, y frente a eso es donde debemos escuchar
qué es lo que viene pasando en mi vida, cómo estoy construyendo herramientas para aceptar e incorporar los desafíos naturales que sí o sí, y no es opcional, nos tiene que dar la vida. Existe un vacío existencial que es cuando se empieza a configurar en nuestra interpretación de un mundo exterior una visión de túnel. Esa visión de túnel es altísimamente dañina, porque cuando nosotros nos vemos o nos percibimos superados por nuestra emocionalidad, es como si estuviéramos pasando por un túnel angosto. Y ahí viene la palabra angustia, de lo chiquito, de lo que se hace pequeño, de ese túnel emocional por el cual tenemos que transitar. Y están sin duda las ideas de muerte. Si alguien llega a presentar una idea de muerte, cualquiera la puede presentar en cualquier momento y no es lo peor que se haya presentado. El verdadero problema es que esa idea se quede, que esa idea empiece a evolucionar, como nos comentaba el doctor desde hace un rato. Entonces esos son algunos de los factores que empiezan a fomentar nuestra depresión y nuestro malestar emocional. Pero entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer, es decir, para hacer más grande una depresión? Y empecemos a construir una ingeniería inversa frente a estas acciones. Por ejemplo, el evitar las acciones que dejaron de producir placer. Digamos que me gusta el fútbol, digamos que a mí me gusta, por ejemplo, el ciclismo y me siento desmotivado, pues dejémoslo de hacer, aumentemos esa depresión. Aumentémosla. Bueno, con respecto al insomnio y la hipersomnia, desordenemos más nuestro cuerpo, desordenemos más nuestros horarios para el descanso. Nuestro cerebro es una máquina que es casi perfecta. Si nosotros entendiéramos la capacidad evolutiva y las finalidades que tiene nuestro cerebro, lo respetaríamos. ¿Y qué es irrespetar a nuestro cerebro? No buscar un horario para poder dormir. Cuando yo estoy durmiendo, estoy alimentando el bienestar en mi ser. Y cuando yo entro a desordenar mi horario de tiempo, en el sueño me vuelvo una persona irascible, una persona poco tolerante, una persona que no es capaz de conectar con su bienestar en el momento que la vida se lo permite. Por eso es tan importante el sueño. Por eso es que con cada uno de mis pacientes, con cada una de las personas con las que tengo la oportunidad de compartir, lo primero que le pregunto es, ¿cómo estás durmiendo? Porque desde ahí se potencia o se reduce tu capacidad de afrontamiento del mundo real. Entonces, si sentimos fatiga, dejemos de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque con la energía ocurre algo muy interesante y un poco paradójico, que entre menos nosotros hacemos, menos energía tenemos. Pero si empezamos a desarrollar actividades físicas constantes y desafiantes, fortalecemos un cuerpo físico, fortalecemos nuestra capacidad de enfrentar un mundo con nuestras herramientas, con nuestros mecanismos adaptativos de respuesta y sobre todo nos vamos construyendo una personalidad que le permita a nuestro ser transitar nuestras emociones, porque por esa tristeza, por ese miedo y por esa ansiedad todos tenemos que pasar. Es que esto no es opcional, esto es algo que está arraigado en tu evolución. Y si está arraigado en tu evolución y tú quieres saltarte ese episodio de la tristeza, te estás haciendo trampa. Te estás haciendo trampa porque estás construyendo un nido de malestar hacia tu futuro. Y si la persona llega a tener heridas de muerte, pues aquí es donde corrijo, porque tenemos que pedir ayuda, tenemos que hablar de eso. Dentro de la intervención en el comportamiento suicida, lo que más encuentro en la reflexión clínica es que hay muchos mitos. Y sobre los mitos hay dos súper perversos. Y el más perverso a mi parecer es que hablar del comportamiento suicida induce al comportamiento, y eso es una mentira. Lo que nos demuestra la evidencia científica es que se tiene que hablar de eso, que ese tema se tiene que poner en la mesa. ¿Por qué? Porque es un tema y es algo de lo cual nosotros como cultura debemos evolucionar. Y debemos evolucionar construyendo herramientas verdaderas para interpretar y para comunicar esa emocionalidad. Bueno, ¿qué acciones podemos realizar para enfrentar, para prevenir ese vacío existencial, esa tristeza profunda o esa depresión? Primero, yo quiero que nos centremos. Nuestras vidas no son cumplir un horario laboral.
Nuestras vidas no son cumplir la expectativa de un tercero. Nuestras vidas están conectadas ¿con qué? Con una experiencia, con una creación y sobre todo con una actitud. Frente a esa experiencia, cada uno de nosotros siente una gran paz, siente un amor hacia sí mismo cuando tiene una experiencia de valor. El valor en cada uno de nosotros es totalmente diferente. A algunos les gusta ver los atardeceres, a otros les gusta irse a acampar, a otros les gusta ir a ver una final de fútbol. A cada uno de nosotros somos una configuración de experiencias y de gustos totalmente diferentes. Y poder buscar ese motivo que a mí me hace sentir vivo, que hace palpitar este corazón, eso nos construye salud mental. Eso es lo que nos llama a la calidad de vida. Y ahí es donde viene esa pregunta, y es una pregunta mágica, y es ¿qué te despierta la vida? ¿Qué hace que ese corazón lata de nuevo? ¿Qué es lo que nos emociona? El valor de la creación es el valor de cómo nosotros sentimos que nuestra vida conecta con el bienestar y transforma la vida de otras personas. ¿Cómo lo podemos ver representado? Un profesor, ¿cuántos estudiantes no les brinda un apoyo? No les brinda una guía, no solamente desde su contenido teórico, sino frente a su actitud al enfrentar su mundo. Cómo les demuestra, no con una verbalización, no con unas palabras, sino con una actitud que en la vida podemos ser fuertes. Si nosotros somos capaces de demostrarlo con actitud, estamos construyendo bienestar y redes de apoyo con los demás. En el valor de la creación están, por ejemplo, las acciones que nosotros hacemos, que están en nosotros y van a impactar muy positivamente en la vida de los que nos rodean y de las otras personas. Un arquitecto al construir un puente y un médico al salvar vidas. Y con el valor de la actitud es las cosas que yo no puedo cambiar de mi vida, es decir, una enfermedad terminal, es decir, un gran desastre que no está en mí controlar. Si yo soy capaz de enfrentarme a ese momento con una actitud positiva, entonces puedo enfrentarme al más grande de todos los desafíos. Los prisioneros en los campos de concentración se tenían que enfrentar a tener que entrar a las duchas. Viktor Frankl decía, si yo soy capaz de entrar a una ducha y sé que la van a abrir y no sé si del otro lado va a salir agua o tal vez un gas, y soy capaz de hacerlo entrando con la frente en alto, entonces mi vida me pertenece y no le pertenece a nadie más. Bueno, acciones puntuales que nos fortalecen para prevenir la depresión. 1. Conectemos con acciones de valor. ¿Qué es una acción de valor? Cada uno de ustedes se enternece o se emociona cuando ve la representación de un valor, pero un valor ¿qué es? Es un comportamiento, es una actitud. Entonces identifiquemos cuál es mi valor. Será la solidaridad, será el querer construir bienestar con otros, y hagámonos a nosotros mismos un símbolo y una bandera de esa actitud. En nuestro segundo punto, conectar con personas de valor. Todos necesitamos redes de apoyo. Bien lo comentaban nuestros compañeros, una red de apoyo nos brinda bienestar, entonces no dejemos de invertir nunca en esas redes de apoyo, en esas personas, en esas amiguitas o amiguitos que nos escuchan y nos acompañan frente al dolor. Conectemos con contextos que nos enriquecen. Cada uno de ustedes el día de hoy, si se lleva una pregunta adecuada, no una respuesta, sino una pregunta, un cuestionamiento, entonces estamos entregando un contexto que enriquece, un contexto que facilita que nos cuestionemos para poder desarrollar nuestras mejores capacidades. Existen nuestros objetos símbolos de valor, es decir, para cada persona la construcción de un significante a través de un símbolo de valor nos dignifica, es decir, ese objeto, llámese casa, ese objeto, llámese lo que se llame, me ha costado un trabajo. Si yo soy capaz de reconocer lo bonito dentro de ese proceso, entonces naturalmente voy por una buena dirección. Cuando nos enfrentamos al malestar más profundo, no podemos contar con redes de apoyo, no puedo contar con verbalizar mi malestar, escribamos o tomémonos una ducha con agua fría, tan fría como sea posible, para que ese bienestar vaya pasando a producirse, ¿sí? Y nuestro séptimo punto sería los ejercicios de suprasentido. ¿Qué es un ejercicio de suprasentido? Es una actividad contemplativa que me permite conectar con mi mundo real.
Es decir, miremos y salimos al parque, que vemos estas increíbles colinas, estas montañas, este paisaje de verde. Cuando yo aprendo a conectar con mi mundo exterior, dejo de conectar con mi mundo interior, y ahí es donde realmente puedo procesar mis emociones, no negando la necesidad de transitar por esos escenarios de malestar, porque si nos negamos la oportunidad de transitar por ese malestar, estamos engendrando en nuestra mente depresiones y trastornos mentales altamente dañinos, que son silenciosos y que son altísimamente destructivos de nuestro ser y de las personas que tienen valor en nuestra vida. Aquí hay un detalle súper interesante, y es ese 6.7.5. En el pequeño espacio que yo he podido compartir con ustedes, en este instante, en este abrir y cerrar de ojos, hemos tenido 67 suicidios y medio, porque han pasado 67 veces esos 40 segundos. Entonces, que esto sea una invitación a reconocer la vulnerabilidad y la importancia de brindar un apoyo para los demás y principalmente para nosotros. Muchas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias por entregarnos. Le invito a pasar para la sección de preguntas. Bueno, queremos empezar con el auditorio. Preguntas frescas. Sí. Gracias. Empezamos por acá. Hola. Bueno, buenas. César, felicitarte por la ponencia. Bueno, quisiera preguntar, yo soy orientador en un colegio y digamos que el 70% de las cosas que atiendo tienen que ver con temas de síntomas asociados a depresión, a cutting. Y desde el enfoque que estás mostrando en la logoterapia, ¿qué estrategias recomendarías, qué ideas, qué experiencias para aplicar con los estudiantes de colegio, ¿cierto? Con los adolescentes y con algunos niños que ya empiezan a mostrar cierta sintomatología? Te agradecería mucho ahí como una orientación, porque creo que es un enfoque que serviría mucho para trabajar con los adolescentes y con los muchachos en el colegio. Muchas gracias, doctor Cristian. Qué pregunta tan buena. Una pregunta muy interesante, de la cual podemos construir muchos artículos, podemos construir una gran cantidad de herramientas. Bueno, frente a los comportamientos autodestructivos, ya le hemos puesto un nombre, y es el cutting. Y el cutting como tal, como la mayoría o la totalidad de los comportamientos autodestructivos, son una respuesta para evitar el dolor, y son también un lenguaje de comunicación del dolor. Frente a este tipo de comportamientos, me gustaría sugerir primero la construcción de unos espacios de validación emocional. Si bien está claro que la emoción como tal nadie la puede controlar, entonces que haya un espacio en el cual se sienta cómodo comunicando ese malestar. Estrategias que podemos realizar a cabo: primero, una educación emocional frente a lo importante, lo beneficioso que es sentirse mal, porque sentirse mal nos permite darnos esa licencia, nos permite construir un diálogo en el cual no rechacemos esas emociones no placenteras. Entonces podemos empezar por ahí, podemos empezar en la construcción de sanación entre pares. ¿Cómo va a hablar un estudiante con su profesor, con su rector, con su psicoorientador? No es igual a cómo habla con el amigo. Entonces, si nosotros podemos educar a estos chicos en primeros auxilios psicológicos, en resolución de conflictos, en estrategias de bienestar emocional, tenemos grandes resultados. En estrategias de intervención comunitarias, hemos tenido un resultado muy bonito, en el cual hemos encontrado que los chicos sirven de red de apoyo en un fin de semana al comportamiento autodestructivo del otro compañero. Chicos que salvan a otros chicos y nos dan tiempo a nosotros, los profesionales de salud mental, sea el psicólogo, sea el psiquiatra, sea quien corresponda, a poder actuar. Si tú tienes un amigo o un compañero, una persona que está desenamorado de la vida, primero permítele comunicar.
Y cuando ya se haya presentado esa comunicación, podemos encontrar otras personas, otros profesionales que nos puedan apoyar en ese proceso. Pero si nosotros en el momento que la persona nos comunica su malestar, no le damos la oportunidad de ser expresado, entonces le invalidamos. Y al invalidar le estamos educando a callar. Y ese es el máximo de todos los enemigos. Entonces, la construcción de las redes pares y redes pares focalizadas en validación emocional, primeros auxilios psicológicos, resolución de conflictos y si podemos construir habilidades psicosociales, cerramos con broche de oro. Muchas gracias, doctor. Tenemos más preguntas aquí en el auditorio. Allí, por favor, seamos breves entonces en la formulación de la pregunta. Muchas gracias. Prometo ser breve. Yo creo que hay algo en la sociedad que provoca también todo esto. Si ustedes, por ejemplo, no sé, yo vengo del departamento de Nariño, ¿sí? En el departamento de Nariño, pues sí existe una tradición, digamos, de tomar licor, sí existe, pero es diferente como se ve acá. Primero, o sea, la música que se utiliza para tomar aquí es totalmente melancólica, ¿cierto? Y yo creo que la que cantan los hombres es muy, muy, muy melancólica. Parece ser como que si los hombres sintiéramos muchísimo más la destrucción de un amor que las mujeres. Porque cuando ustedes ven que cantan las mujeres cantan con desprecio, con insultos y todo eso, mientras que nosotros es como que si se nos despellejara el alma y como que ya no somos nada. Es algo como lo que exponía el doctor con todo este proceso de ansiedad y depresión, ¿cierto? Para mí hay un efecto muy similar en todo el movimiento literario con todo esto, ¿cierto? Incluso creo yo que la literatura ha influido muchísimo en todos estos procesos de depresión. Si no es más, por ejemplo, el romanticismo, una de las características fundamentales del romanticismo es la tristeza y la melancolía, y vivir dentro de ella y revolcarse en ella, ¿cierto? Y el mejor romántico es el que se revuelca en ella y además de revolcarse en ella, extiende una mano hacia el suicidio y hasta desear la muerte y ver la muerte como un final estruendosamente artístico, ¿sí? Me parece a mí que fruto de eso, pues tenemos todavía mucha literatura romántica, vivimos dentro de esa literatura romántica, pero me parece a mí que hubo varios movimientos en la literatura que se enfrentaron a esa idea. Una de ellas, por ejemplo, es el positivismo. ¿Por qué? Porque el positivismo lo que hizo fue decirle al ser humano, no, hermano, plántese en la realidad y mire lo que vivimos ahora, ¿cierto? Lo que habla, por ejemplo, otro movimiento fue el naturalismo, y el naturalismo le dice, mire, las cosas son naturales, o sea, es natural que usted se enfrente a esto, y es natural que usted salga de esto, ¿sí? Y es que hay una cosa en el romanticismo, es que desprecia lo racional, y como desprecia lo racional, entonces no hace caso de ello, y en lo racional está la salida a todos estos procesos de ansiedad y depresión, en lo racional. O sea, es la razón la que nos debe a nosotros guiar en el proceso de salida de esos momentos tristes, de esos momentos de soledad
y abatimiento. En mi trabajo anterior como coordinador de convivencia, algo así como lo que preguntaba el compañero, pues yo veía a muchos muchachos con esto, ¿no? Y el gran problema con eso es que se vuelven tan débiles que uno no puede sino colocarles enfrente un poema racional. ¿Sí? A mí me daba muchísimo éxito colocarles al frente una novela racional, una novela que no hable de sentimientos en ese extremo románticos, sino la salida de ellos. A mí me parece, no sé, pues, si el doctor, pues, digamos, desde la psicología o de la psiquiatría hayan explorado esto, porque me parece a mí que gran parte de todo este problema es de esos movimientos románticos, ¿sí? De esos movimientos románticos. Yo acudo muchísimo como a mi experiencia de vida, y en mi experiencia de vida mi papá me decía que quite de aquí con sus poemas. Aquí es lo que hay que trabajar, venga, trabaje conmigo y verá que se le quita esa pendejada. ¿Sí? Yo sé que de pronto mi papá, como buen agricultor y buen tipo que no había pisado la escuela, a veces tenía mucha razón en colocarlo a uno con los pies sobre la tierra, ¿cierto? Y hacer que la mente también se coloque en el sitio en que estoy, en las condiciones en las que estoy, y salga de allí. Pues la verdad, yo solamente agradezco mucho todas estas explicaciones que nos has dado. Solamente quería, como en mi reflexión, mirar a ver como todo este entramado también como de lo que la sociedad nos tiene, digamos, inmersos, y a veces no sé si la sociedad misma nos lleva como a esos estados de ansiedad y depresión. Muchísimas gracias. Quisiera aprovechar con esto que nos has dicho para hacer una reflexión muy válida sobre el hombre en el tiempo, el ser humano en su contemporaneidad. Sigmund Freud y Karl Jaspers, Viktor Frankl, Skinner, naturalmente, grandes maestros de la psicología, hombres revolucionarios, fueron hombres en su tiempo, y yo identificar los valores y las vulnerabilidades en un tiempo que cambia y cambia a pasos agigantados, deben estar cernidos con las necesidades. Es decir, en el pasado se buscaba una máxima necesidad del pragmatismo y la funcionalidad. Cuando nosotros nos enceguecemos buscando ese pragmatismo y la funcionalidad, es muy fácil que dejemos de tener las acciones que nos nutren de valor. Y salgo a la defensa de la sensibilidad, pero una sensibilidad direccionada. Si no construyo espacio para la sensibilidad y la comunicación emocional, estoy construyendo espacio para la invalidación emocional. Y la invalidación emocional y la educación de que no podamos comunicar nuestros malestares es lo que construye una afectación emocional mayor y un trastorno mental. Muchas gracias por su intervención. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Quiero leer un mensaje que le deja Daniela González. Muchas gracias, doctor César, sus intervenciones. Sus terapias para mí han sido lo máximo, porque me han ayudado demasiado en esta situación de dificultad por la que estoy pasando, a ver la vida desde una mejor perspectiva. Un abrazo. Y vamos entonces a proponerle otra pregunta que nos hace Talento Humano. Un saludo, que ha estado súper activo el usuario Talento Humano o usuaria. ¿Cómo no hacer a quienes son redes? Perdón, no entiendo un poco la pregunta, regálame un segundo, la retomo. ¿Cómo no hacer a quienes son redes de apoyo, que también se deprimen cuando hay una resistencia muy grande? Muchas gracias a Talento por esa pregunta tan especial. Nosotros no podemos dar lo que no poseemos. Somos seres en situación y en experiencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Si en este momento yo estuviera pasando por una crisis emocional, llega cualquiera de mis usuarios, las atenciones en crisis que realizo, y si no tengo la herramienta para poder afrontar, no puedo afrontar. Entonces,
un primer respondiente, alguien que atiende en situaciones de crisis, debe buscar alimentar de una forma completa y constante su bienestar. ¿Cómo nosotros logramos esto? Las prácticas de suprasentido, es decir, yo conectar con lo que es valioso en mi vida. Nosotros, y esta es la invitación, no solamente una invitación, sino un desafío y un cuestionamiento activo para cada uno de los presentes, acá en este auditorio y desde las redes sociales, es a convertirnos en agentes positivos de cambio. ¿Cómo lo logramos? Validando la emocionalidad, y no solo validando la emocionalidad. ¿Qué es validar una emoción? Es decir, está bien sentir lo que tú sientes y aprender a diferenciar la emoción del comportamiento, que son dos universos diferentes. Toda emoción es válida, no todo comportamiento es válido. Entonces, si cada uno de esos respondientes, cada uno de esos apoyos emocionales puede invertir en su propio ser, construyendo redes de apoyo de valor, construyendo un sentido y coherencia ética y moral frente a lo que es valioso en mi vida, es decir, conectar con esas personas de valor, con esos objetos símbolos de valor y con esas actitudes y acciones que nos permiten responder a eso de para qué estoy vivo. Que yo pueda responder con dignidad, mi vida se conecta con querer construir el bienestar en los demás. Pero ese bienestar en los demás no existe si propiamente no me he permitido tener bienestar en mi vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a César por todos sus aportes, por la respuesta a todos nuestros asistentes y participantes y por compartir acá esta experiencia. Por favor, despidámoslo con un aplauso.